el conversatorio está referido a hablar acerca de los componentes de lo que se conoce como una vida saludable. Todos sabemos en nuestro país que, por ejemplo, en la educación básica regular, es decir, desde inicial hasta educación secundaria, una competencia fundamental que se desarrolla en el curso de educación física es justamente el desarrollo de una vida saludable. Esta categoría por sí misma, que supone un compromiso con toda la educación nacional, supone también tener claro, entre otras cosas, el concepto de salud. Sobre este primer tema quisiéramos escuchar la intervención de todos los que están aquí presentes. Yo solamente podría añadir o colaborar indicando que con el tema de la salud, la Organización Mundial de la Salud establece que es un estado de bienestar físico, mental y social. En estos tres pilares, la Organización Mundial de la Salud entiende no solamente a la carencia de una enfermedad, sino a un bienestar, repito, físico, mental y social. Mientras que la Real Academia de la Lengua Española señala que es un estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, es decir, las condiciones en las que el organismo se encuentra en un momento determinado y pueda cumplir sus funciones, así lo establece la Real Lengua Academia de la Lengua Española como la condición de salud. Sin embargo, sabemos todos que no podemos basar solamente en el aspecto biológico, en el aspecto mental y social, sino que hay otros aspectos propiamente asociados al aspecto, por ejemplo, cultural, al aspecto espiritual, ¿no? Que podríamos de conjunto asociarlos a lo que es un estado saludable, ¿no es cierto? En el aspecto, por ejemplo, biológico hablaremos lo que ya es, entre otras cosas, lo que nosotros en el ámbito de la educación física desarrollamos, por ejemplo, en la ejercitación, en las rutinas que ahora en plena pandemia se vienen desarrollando. Entonces yo quiero introducir como un primer punto de conversatorio para los que están presentes, ¿qué entendemos por salud? Yo acabo de resumir algunos aspectos, pero bueno, sería bueno que cada uno de nosotros, de la experiencia profesional, de la experiencia personal que tenemos, podemos aportar, ¿no? Cómo entendemos una condición de salud para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Para hablar de una vida saludable, lo primero que podemos ponernos de acuerdo de alguna forma es señalar qué cosa es una vida saludable, o sea, qué es la condición de salud. Y como entonces, si nosotros quisiéramos asociar ambas cosas, diríamos, ¿no? De alguna forma que un estado saludable supone qué cosa. Según por lo menos Alejandro Haddad, que es un profesor de la Universidad de Toronto en Canadá, él, por ejemplo, nos dice que el estado de salud es una capacidad para adaptarse, ¿no? y autónomamente desarrollarse frente a los desafíos físicos, mentales y sociales. Él utiliza también estos tres pilares que recoge seguramente de las Naciones Unidas en torno a la Organización Mundial de la Salud, pero él lo asocia como una capacidad humana para adaptarse y automanejar, ¿qué cosa? Los desafíos que en estos tres pilares, tanto físicos, mentales y sociales, se le plantea al ser humano. Entonces, esto es un aspecto muy interesante porque en el aspecto, por ejemplo, físico, ¿qué podemos tener? Tanto el aspecto biológico, el funcionamiento fisiológico del ser humano, y que del campo de la educación física estaría asociado a la ejercitación, al entrenamiento, ¿no es cierto? Y que ahora en cuarentena, esta condición de salud y desde el punto de vista de la educación física, la ejercitación se vuelve como algo fundamental.
Bien. Hasta ahí un primer avance, decíamos, de parte nuestra. No sé si alguien quiere intervenir sobre qué vemos o cómo vemos el estado de la salud. Podríamos hablar de muchas cosas seguramente, pero quisiéramos escuchar su punto de Hola, vista. hola, ¿se escucha? Sí, sí, Gabriel, te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, José, a todos los amigos que han asistido a la reunión y que están participando y que nos apoyan y nos siguen a través de las redes sociales. La verdad es que muy feliz de poder escucharte, de reunirnos una vez más en este espacio para poder conversar y compartir alrededor de el tema de tener un diálogo más constante y acercarnos más a lo que comprendemos como nuestra forma física, nuestro físico, ¿verdad? El cuerpo, que es una cosa muy compleja y que creo que, como has mencionado, el tema de la Organización Mundial de Salud y otros organismos que tratan un poco de pensar en el sentido científico, de poder em, un poquito como hacia cómo ir avanzando en el sentido de un bienestar, de un equilibrio con el aspecto mental, con el aspecto físico. Ahora, creo que me gustaría agregar a esa, esto que vamos armando, estas ideas, agregar también el tema, creo que espiritual, el tema energético. Creo que vivimos nosotros venimos, creo que de una cultura, al menos acá en el Perú, de una cultura compleja también que entiende el cuerpo y la mente, además también el espíritu, creo que como algo también importante, porque todos tenemos cuerpos y todos tenemos mentes y no somos iguales. Entonces eso también es algo bien interesante. Por más que una persona o otra persona entrenen o gasten las mismas calorías, tengan el mismo biotipo físico, y las mismas capacidades, entre comillas, mentales o físicas, porque creo que varios aquí creo que tenemos mucho en común en términos físicos. Creo que además también creo que hay algo que nos diferencia, que es bien interesante y que justamente, por ejemplo, culturas como la India, de repente a través de la meditación y otros ejercicios, también conectándose a través por ejemplo, el yoga con la mente y el cuerpo, tratando de como flexibilizar un poco más ideas de qué es esto de la salud que tanto decimos, porque hay gente, por ejemplo, que de repente su biotipo no es tan de repente, no sé, como no se acomoda a veces con lo que dicen que debe ser. Por ejemplo, no sé, tal vez una persona, el tipo de trabajo que tiene o el tipo de ritmo de vida que tiene no es tan físico, por ejemplo, ¿no? De repente no hace muchas actividades físicas en el día. Es una persona de repente que trabaja mucho en la oficina. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que puedo poner una pregunta en el grupo, y también para la reflexión de todas las personas que están aquí en esta transmisión en vivo, de que realmente cómo podemos plantear un tema de salud en relación a las actividades que tenemos o a la vida que queremos construir. Porque si de repente yo soy un deportista, uf, claro, pues obvio, tengo que tener un mínimo de autogobierno, autopresionarme un poco a mí mismo para poder tener un físico de acuerdo a las actividades que yo quiero desarrollar. Pero si de repente que soy una persona, en mi caso, por ejemplo, que se dedica un poco al arte, eh, ¿qué tipo por ejemplo, de recomendaciones en términos de salud podría yo integrar en mis rutinas diarias para poder tener un mejor desempeño, un equilibrio justo, ¿verdad? Como mencionabas, en términos mentales, sensoriales, energéticos, físicos? Creo que eso es algo muy importante. No sé si eso es algo que toca mucho la OMS, creo que no, pero creo que hay otras ciencias muy interesantes también que también las trabajan. Entonces eso es algo que creo que se puede ir hacia ese lado también. Ese es mi aporte por ahí, y gracias por el tiempo. Ok, Gabriel, muy interesante tu participación. Efectivamente, la medicina oriental, estamos hablando pues de la medicina en China, en Japón, entre otros países,
están muy asociados, por ejemplo, a la medicina propia de las plantas, la medicina natural, ¿no? Que recogen cosas que aquí en el Perú, sobre todo el Perú andino, el Perú originario, las raíces hasta preincaicas, tienen un acervo cultural que nosotros no hemos podido sistematizar. Los que provenimos de las ciencias sociales de San Marcos, por lo menos, sabemos que la historia está por reescribirse. Y en términos antropológicos, el tema de las medicinas naturales, toda esa, yo he visto libros en donde hay un recetario de cada planta, pero era un libro antiguo, había un recetario de cada planta, qué características tenía, para qué servía, y habían cosas como, por ejemplo, ¿no? La cola de caballo, ¿para qué sirve? El chancapiedra, ¿para qué sirve? ¿No? La hierbabuena, el orégano, la manzanilla. Sería interesante rescatar esa bibliografía y ponerla a disposición también en nuestro país. Mira, yo te estoy hablando de cosas que creo que mi papá tenía un libro así, no me acuerdo ahorita el nombre, pero estaba sistematizado toda esa bibliografía, todo ese bagaje de lo que es, digamos, las plantas naturales, ¿no? Y sus aportes con respecto a, digamos, la medicina natural. Entonces, cuando hablamos de las condiciones de salud, efectivamente no podemos limitarla solamente al aspecto físico, propiamente dicho, sino también hay que tener en cuenta el aspecto espiritual, porque en el aspecto espiritual viene pues aspectos amplios, ¿no? Desde la fe religiosa, de la fe de aquellos que son ateos, por ejemplo, y creen que en la fuerza de la propia naturaleza, y algunos, pues bueno, siguiendo a, no sé si la Guerra de la Galaxia o Star Wars, que la fuerza nos acompañe, ¿no? Del universo, pero la energía, la parte espiritual, Mariátegui hablaba de la fuerza del mito revolucionario, por ejemplo, en donde la gente no solamente va a transformar la realidad social a partir de el mundo físico, material, sino también de la parte espiritual. Mariátegui decía, hay que conquistar el pan y la belleza. Cuando habla de la belleza no está hablando pues de un aspecto frío, material, ¿no? Físico, está hablando de algo estético, de algo que va más allá, ¿no es cierto?, de la parte solamente biológica. Además, en la teoría sociológica también existe tesis como por ejemplo de la sociomotricidad. Ahí está mi colega Eric Lombardi, no me dejará mentir que en el ámbito de la educación física también tenemos, así como esta competencia de desarrollo de vida saludable, otra competencia en donde los estudiantes deben desarrollar sus habilidades sociomotrices. Y cuando hablamos de lo sociomotriz, hablar de lo social nomás ya es complicado, porque no es solamente el mundo material de la sociedad, sino el mundo espiritual, el mundo religioso, el mundo subjetivo, los mitos, las leyendas, los cuentos, la ideología, la propia educación, el mundo general subjetivo del ser humano en su contexto social. Por lo tanto, no podemos entender el tema de la salud solamente como un problema físico. Hay incluso en el campo de la, repito, de la medicina, sobre todo oriental en el mundo, una contribución en el sentido de cómo asocian la existencia de enzimas o producción de aspectos glandulares que están asociados a sus emociones. Cómo es que el cáncer se ve afectado o no, ¿no? De acuerdo al nivel de estrés que tiene una persona. Una persona que vive pues en constante estrés, que sufra de un cáncer al estómago, es casi causa-efecto, ¿no? Y eso no se ve tan sencillo en la medicina occidental, que todo lo ve recetas, medicamentos, operaciones y que pasen por el hospital, ¿no?
dejando de lado la medicina preventiva, dejando de lado la medicina oriental que recurre, por ejemplo, a la medicina natural, o en el campo de la propia alimentación, en donde bajo la égida occidental de la máxima ganancia, que producen de todo sin ver las consecuencias que eso puede traer para la salud pública. Lo vemos mucho, sobre todo cuando hay productos que no respetan alguna legislación donde está publicada, por ejemplo, el nivel de grasas saturadas, el nivel de azúcares, ¿no? Etcétera, que es necesario también en este ámbito. No sé si alguien más quiere intervenir sobre este tema que hemos hablado de la salud en el aspecto, por lo menos, no limitarlo a un tema. A ver, Eric, ya que has prendido el micrófono, quisiera escuchar tu colaboración. Bien, buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera contar algo sobre lo que dijo Gabriel, me parece que es un nombre Gabriel. Bien, habló sobre, mencionó sobre la medicina, perdón, sobre la fuerza espiritual. Yo quiero acotar, quisiera hacer mención que los deportistas también reciben una especie no una especie, no, sino una, un tipo de terapia de concentración, porque lo necesitan demasiado. No por el hecho de trabajar físicamente se separa la parte espiritual, no, es muy importante, porque el cuerpo humano tiene lo conforma una serie de sistemas donde lo espiritual es muy importante, y creo que esta parte no la mencionan, pero sí se trabaja, incluso desde la parte psicológica. Entonces, en la parte que supongo que hemos estado fallando, es que se ha estado confundiendo la parte psicológica con la tranquilidad espiritual, que debiera ser trabajada con otro tipo de especialistas, ¿no? Para poder ahondar más en o profundizar más en este tema de la fuerza espiritual. Lo primero que se le enseña a los deportistas es a creer en sí mismo. Y todo deportista, para llegar lejos, para entregarse, necesita creer en alguien. Y no es que no lo necesite, es que ahí también entra la parte religiosa que usted mencionó, ¿no? Y están los distintos matices, ¿no? de creencias, religiones, ¿no? Y ahí los deportistas como que encuentran, hay cierta confusión que no se expresa, ¿sí? No se logra o no se toca ese punto, ¿no? Porque hay deportistas que son católicos, protestantes, ateos, agnósticos, ¿no? Pero todos creen en algo, ¿no? Todos creen en algo y todos lo necesitan, ¿no? Entonces, si un deportista no está bien espiritualmente, no va a rendir. Eso yo soy entrenador, soy profesor, sé muy bien que si no está no solamente el deportista, la persona que cree que está bien de salud, si no está bien espiritualmente, no se va a sentir completo, no se va a desarrollar, y esa falta de espiritualidad se va a notar en los campos en el que se desarrolla. Bien, ese ha sido un pequeño aporte que he querido hacer, acotar un poquito en lo que mencionó Gabriel, y eso es muy, muy importante en el deporte, y creo que en la educación física no lo estamos tocando. Muy bien, muchas gracias, Eric. Creo que es interesante lo que acabas de señalar, pero sería bueno de repente escuchar a los otros colaboradores que se encuentran aquí. No sé si Elizabeth o Rosa quiere agregar, sino para continuar. Sí, a ver. A ver, Rosa. A ver. Sí, yo quisiera partir de un poco la experiencia que he estado viviendo
Y en ese caso, justamente con esta pandemia que hemos estado viviendo, ¿no? Y que todavía de alguna manera se continúa. Eh, yo creo que a partir de lo que he escuchado, ¿no? Es importante este tema con respecto a la vida saludable. Yo lo entiendo como algo completo, ¿no? Tenemos que estar en salud, buena salud, físicamente y mentalmente, ¿no? No puede ir por separado. Yo lo siento y emocionalmente, ¿no? Porque mira, con la experiencia que he estado viviendo, y creo que lo he compartido, ¿no? No es que estaba cada rato donde el médico, pero sí yo tenía un problema de salud, ¿no? Un problema de salud estomacal, ¿no? Hasta tal punto que tuvieron que hacerme resonancia, una serie de tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi vida? ¿Qué fui asumiendo? Yo de alguna manera siempre he asumido la prevención de salud. Yo voy por ese lado, ¿no? Y trato dentro de mi salud, bueno, pues hacer algunos chequeos que yo creo que todos, o lo comparto, hacerlo, ¿no? Una vez al año, ¿no? Algunos análisis que me hago, una vez al año, ¿no? Pasar por el dentista, ¿no? Cosas creo que de alguna manera es recomendable. Pero a pesar de eso, ¿no? Yo tenía ese problema estomacal, ¿no? Entonces, ¿cómo también prevenir eso, ¿no? Yo lo que he girado en mi vida es el tipo de alimento, ¿no? Seguramente que todavía no es lo ideal, pero trato de yo asumir un tipo de alimento saludable, ¿no? Ver mis proporciones, ¿no? Yo tenía el estómago muy elevado, muy inflado, ¿no? Eso ha disminuido mi peso, ¿no? Me mantengo en un peso, en peso más o menos adecuado a mi talla, ¿no? Hago mis ejercicios, sí, a veces se me pasa, me olvido, pero es una rutina un poco complicada a veces cuando uno trabaja, ¿no? Eh, Inclusive lo comparto, ¿no? Yo a veces trabajo buen rato sentada, casi toda la mañana, ¿no? He optado por trabajar parada, ¿no? No me he acomodado de tal manera que también parada, sentada, ¿no? Trabajo con mis alumnos hago los movimientos corporales, ¿no? Para que sea un poco dinámico. Pero dentro de todo eso, la parte física y la parte mental, emocional, sí, también. Yo comparto eso que se ha dicho, ¿no? Yo más voy en ese lado de la parte emocional. Yo con un poco de ejercicios que hago o trato de conectarme con la naturaleza, trato de recoger las energías, ¿no? Renuevo mis energías. De esa manera lo siento, ¿no? Cuando hago ejercicios, renuevo mis energías, me siento bien, ¿no? Y estoy bien de salud, ¿no? Me puedo mover mejor, me siento más activa, mentalmente, emocionalmente. Y si de repente por ahí no pude hacer mis ejercicios, ¿no? Lo hace más de un año y medio con esto de la pandemia. Yo no tenía plantitas en la casa, ni una plantita, ni una. Ahora le voy a tomar foto para enviarles. Tengo varias macetitas, varias tengo, y vivo en un lugar pequeño, no tengo aire, una casa, es un departamento, pero me las he ingeniado y eso me ayuda, ¿no? Muevo mis plantitas de una esquina a la otra esquina,
lo pongo cuando sale el solcito para que tome sol, converso con mis plantas, ¿no? Etcétera. Y cuando ya siento que me agobia, porque, bueno, pues a veces nos agobiamos, ¿no? ¿No? Salgo a buscar aire, plantas, naturaleza, por último al parque Sinchi Roca y abrazo el árbol, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo me lleno espiritualmente, recojo las energías, ¿no? Renuevo mis energías, ¿no? La salud, ¿no? Cuido la salud, ¿no? Ya sea por la higiene, con los controles médicos, alimento saludable, ¿no? Como más fruta, más verduras, trato de comer mis proteínas, ¿no? A veces, bueno, algunos gustitos también, pues, ¿no? ¿No? Mi cafecito, ¿no? Sin exceso, un dulcecito, será una vez, ¿no? Después de un tiempecito, ¿no? Pero bueno, trato de mantener. Y de esa manera, amigos, trato de yo estar feliz y mantener y controlar también mis emociones, mis estreses que tengo, ¿no? Que las tengo, yo creo que todos lo tenemos, ¿no? De alguna u otra manera, unos más, unos menos, ¿no? Pero sí, de esa manera, llevo esta vida saludable, ¿no? De la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, ¿sí? Eso quería compartirlo, ¿no? Pero sí, yo creo que es saludable, ¿no? Renovar nuestras energías y ayuda increíblemente, ¿no? Con las plantitas, mover las plantitas, cuidar las plantitas, conversar con las plantas, salir al aire libre, ¿no? Tomar el aire libre, sentarse en el gras, sin zapato, les invito a caminar sin zapato, es riquísimo, echarse en el gras. Sí, eso es algo que se siente increíblemente agradable, ¿no? Y eso te energiza. Así lo siento yo, ¿no? Eso quiero compartirlo. Gracias. Muy bien, Rosa, muchas gracias por tu participación, que creo que es muy ilustrativa para entender que efectivamente nosotros no necesitamos, para tener una vida saludable, solo estar yendo al médico, ¿no? Se puede uno mantener saludablemente también manejando la parte subjetiva, la parte espiritual, nuestro vínculo con la naturaleza, con la medicina y la alimentación natural. Muy interesante. Nosotros quisiéramos ahora, no sé, Rosa, si tienes alguna pregunta en el Facebook de parte de algunos amigos. Aquí yo estoy recibiendo solamente saludos de varios amigos que han llegado al Instagram. No están todavía formulando alguna pregunta, sería bueno que lo hicieran. Sin embargo, efectivamente, uno debe, para mantener la salud, no solamente limitarse al aspecto de la ejercitación, que ya de por sí es un pilar de la vida saludable, porque órgano que no se mueve se atrofia. Esto es elemental. En segundo lugar, una alimentación equilibrada, balanceada, una alimentación saludable, como se ha dicho acá, que no significa necesariamente estar sometido a dietas, sino a la construcción de un nuevo hábito de alimentación saludable. Si uno se genera un hábito de alimentación saludable, no lo va a percibir como una dieta, sino lo va a percibir como algo que además es delicioso. Lo que pasa es que nosotros desconocemos toda la riqueza que existe en la alimentación saludable. Nosotros a veces creemos de que la alimentación tiene que ser algo de dieta, de sacrificio, de no comer. No es así. Uno puede y debe comer de todo. El tema está en cuánto come, en administrar, ¿no es cierto?, el equilibrio que tiene que haber en el desgaste de la energía con el movimiento que hace cotidianamente, con la energía que uno ingiere en la alimentación. Si uno mantiene el equilibrio
y plantea un objetivo de vida saludable, yo creo que es manejable. Y el otro pilar de la vida saludable es la parte ya, como hemos visto acá, que está asociado a la parte espiritual, la parte psicológica, y como bien decía Eric, en el campo deportivo es absolutamente determinante el trabajo psicológico, el trabajo espiritual. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cómo sale mi Alianza Lima, ¿no? Cada vez que sale rezando no solamente al Señor de los Milagros, ¿no? Sino de que es parte, ¿no? de la mirada espiritual que requiere, en este caso, una institución deportiva. Y cuando hablo del tema institucional, estoy también hablando del mundo espiritual y de los valores de la sociedad. En la educación es sumamente importante tener en cuenta de una educación en valores. Hoy que estamos atravesando una crisis moral en el país, en donde hemos visto autoridades que han sido corrompidas, ¿no? Con cerro de billetes, con ese delincuente que felizmente está preso, Montesinos, creo, no es posible, ¿no es cierto?, una sociedad adecuada si vemos en las autoridades este tipo de ejemplos. Y en la educación nosotros no podemos conciliar ni en el ámbito deportivo, ni en la escuela, ni en el aula, con este tipo de conductas. Entonces, el tema espiritual, el tema moral, el tema de la fe, sea religiosa o no, es fundamental para una vida saludable. Así como hay personas que se sienten bien al cultivar una planta, al manejar un animalito, una mascota, así como hay gente que se siente feliz al leer un libro, al escuchar o ver una película, al compartir con su familia una conversación productiva, ¿no?, sobre diversos temas. Hay gente que recurre a sus amigos. En el WhatsApp yo tengo amigos, por ejemplo, en mi barrio donde pasé mi infancia, en donde comparten chistes de todo tipo, de todo calibre, y es una manera de relajarse, de compartir con ellos, qué sé yo, o sea, las mismas travesuras que hacemos de niños, hoy ya viejos, hoy ya cansados de muchas cosas seguramente, pero no perdemos el entusiasmo de seguir compartiendo una risa, un chiste, que como buenos victorianos solíamos hacer. Y en el mundo es bueno que veamos el aspecto de la vida saludable. Este médico al cual yo hacía alusión, Alejandro Haddad, de la Universidad de Toronto, en Canadá, hacía, por ejemplo, algunos datos muy interesantes. El 75% de personas con una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, permanente, se consideraban saludables. Imagínense. O sea, e incluso decía, de 30 a 50% de personas que tienen 3 enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, detectadas, se consideran saludables. O sea, ya puede parecer una locura, ¿no? Pero el estado de vida saludable tiene que ver con muchos aspectos, no solamente el físico, el de la alimentación, el mundo psicológico. Y cada uno de estos aspectos tiene el mismo peso, el mismo valor, porque como decíamos antes, hay indicadores, hay estudios muy serios que indican cómo determinados aspectos que hoy se han visto agravados en esta pandemia, como el tema de la ansiedad, ¿no?, la depresión, el estrés, ¿no es cierto?, han generado, ¿qué cosa? Hasta suicidios, el maltrato familiar o la violencia familiar, sin hablar ya de la violencia social, que todos los días pasan por la televisión, que han robado, que han asesinado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante esta categoría de vida social. Espero que con las preguntas que haga Rosa, Sí. que parece que ha recogido... Acá hay unas preguntas que están haciendo, acá hay saludo. A ver, acá hay el saludo de Gladys Padilla Alvarado, ¿no? Y acá hay 2 preguntas.
Una pregunta de Gladys Padilla Alvarado que dice, ¿cómo puedo empezar a tener una alimentación saludable? Y la otra pregunta de Víctor Córdoba es, ¿qué acciones aportan a desarrollar una salud espiritual? Son dos preguntas, ¿ah? ¿Me puedes repetir la primera ¿Podrían del amigo repetir las Córdoba? preguntas? Ya, a ver, la primera pregunta de nuestra amiga Del amigo, Gladys Padilla. Dice, ¿cómo puedo empezar a tener una alimentación saludable? sigue, por favor, las demás preguntas. Ya, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué acciones aportan a desarrollar una salud espiritual? Ya son dos preguntas, nada más. Muy bien. Bien. Bueno, yo me lanzaré a dar algunas recomendaciones sobre esas dos preguntas. La primera, de la amiga Gladys Padilla, ¿cómo uno puede empezar con una alimentación saludable? Lo primero es eliminando el exceso de pan, que en el Perú tenemos una cultura pues exquisita del pan, ¿no? O sea, cada vez que yo me iba, por ejemplo, al Cusco, ¿no? Me compraba ese pan grandazo, que ahorita ya se me ha olvidado el nombre, pero traía, no les miento, un costalillo de esos de sintéticos, ¿no? A mi casa, la chunta, ¿no? El famoso la chunta. Traía para los amigos, para la vecina, ¿no? Y teníamos pues más de una semana ahí comiendo el pan. Pero entonces una de las primeras recomendaciones es eliminar el exceso de pan y sobre todo de aquel pan que de manera excesiva digerimos por costumbres, ¿no? Propias en el país o a veces también incluso por la propia crisis económica que se generaron pues a lo largo de gobiernos irresponsables que con la hiperinflación o con manejos inadecuados de la economía han hecho que la crisis haga que el común de la gente se aferre al pan como una alimentación a veces inevitablemente única. Pero si uno sustituye, por ejemplo, la harina que consume en exceso en pan de manera cotidiana por una sustancia como la avena, por ejemplo, yo creo que es un paso importante, porque ahí se evita el gluten, que es el principal factor que a partir del pan que comúnmente se compra en las panaderías, con la harina de trigo y el pan blanco, es muy complicado. Yo no digo que no se coma, todo se puede comer. El tema está la cantidad, la frecuencia de ese tipo de alimentación. Entonces, el otro aspecto es utilizar un plato inteligente, especialmente en el momento de los platos fuertes, por decir en el almuerzo. ¿Qué cosa es tener un plato inteligente? Tener un plato inteligente es que tú dividas un plato, ¿no es cierto?, que tienes en un círculo, lo divides en dos. Esa primera mitad debes utilizarla a través de verduras, ensaladas, ¿no es cierto? Verduras que pueden ser frescas o sancochadas ligeramente. Y la otra mitad, dividida también en dos, en donde en todo caso un cuarto de ello debe ser utilizado en proteínas, que fundamentalmente son cualquier tipo de carne, o huevo, ¿no es cierto?, o producto animal, ¿no? Y el segundo cuarto de la segunda mitad, que tiene que estar utilizado sobre todo de carbohidratos, que se sugieren que no sean combinados. Si usas camote, usas solamente camote. Si usas arroz, solamente el arroz. Si usas papa, usa eso nomás, no las mezcles. Entonces, esas dos recomendaciones son básicas y fundamentales para que puedas iniciar, ¿no es cierto?, con una alimentación saludable. Pero como vamos a ver al final, no basta eso. Hay que
Si bien es cierto, en la alimentación existe más o menos entre un 75 o 80% de las causas por las cuales puedes aumentar o bajar de peso. Sin embargo, a eso se debe complementar otros aspectos que al final, cuando hagamos un listado de recomendaciones para todos nuestros amigos que están hoy día en las redes, vamos a poder complementar. Y la segunda pregunta, la salud espiritual. Lo primero es conservar una moral. ¿Qué es una moral? El concepto que yo tengo del bien y del mal. Y esa moral es básica y fundamental. En el Perú antiguo, el código moral era ama sua, ama yuya, ama aquella. No seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso. Y con eso bastaba para preservar una condición moral de un pueblo, que si bien es cierto, es del Perú antiguo, sin embargo, hasta el día de hoy tiene vigencia. El concepto moral es fundamental. Uno puede perder cualquier cosa, hasta la virginidad, ¿no es cierto? Pero si uno no pierde la moral, es algo fundamental y básico. ¿Por qué? Porque en la vida, digamos, el ciclo de vida de las personas tiene que estar constantemente en cambio, en evolución, y tiene un norte. Y si ese norte tiene una condición moral básica, firme, sólida, es como los principios. Los principios no cambian. Pueden cambiar las formas, pueden cambiar muchas cosas, pero la condición moral es algo de principio. Y el segundo aspecto es tener una fe. Puede ser una fe religiosa, puede ser una fe terrenal, puede ser una fe social, puede ser una fe de cualquier tipo. Mariátegui hablaba del mito como una fuerza de fe religiosa, casi, que era una fe revolucionaria, transformadora. Entonces, tener una fe es fundamental. Yo les confieso, yo no tengo una fe religiosa, pero tengo una profunda fe social en el ser humano. Y hoy la amplío incluso en que este ser humano tiene que desarrollar esta fe ligada muy estrechamente a su madre naturaleza, a este mundo en el cual vivimos y que no sabemos cuidar. Entonces, esta fe en la humanidad me hace que yo tenga un horizonte, ¿no?, en donde mis principios morales puedan ejercer y me pueda plantear una meta que vaya más allá de mi vida. Yo me puedo morir, pero si mis valores y mi fe me sobreviven, me sobrepasan, y mis hechos, mis acciones, dan una continuidad incluso más allá de mi vida, yo me daré por bien muerto, por bien satisfecho, y creo que no habré vivido por gusto en este planeta. Entonces, eso es lo que da la fe, una vida más allá de la vida, ¿no? Que es la fe religiosa de alguna forma. Muy bien. Sí. A ver, acá los de demás repente alguien más desea opinar algo más sobre estas dos preguntas, porque hay otra pregunta más con respecto, a ver, a la salud espiritual o alimentación saludable. Sí, yo quisiera acotar sobre la primera pregunta, sobre la alimentación saludable. Es lo que acaba de mencionar el profesor Urbiola, es muy importante. Pero les voy a dar una recomendación desde el aspecto deportivo. A ver, no sé si la pregunta que hicieron ha sido formulada por alumnos de qué edad quisiéramos que, porque es muy importante. Es muy importante la edad de las personas que preguntan, ¿no? Es una persona adulta, no es un alumno. Es nuestra amiga Gladys Padilla Alvarado. Claro, claro. Esa parte es muy importante. Es una persona adulta. Ya que quien formula la pregunta es una persona adulta, ya la cosa cambia. Ya esto cambia. Entonces, sexo femenino, es una persona adulta, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puede empezar a tener una alimentación saludable? Bien,
Entonces, como vuelvo a repetir, desde que ya es una persona adulta, esto ya cambia. Entonces, para una persona adulta, empezar una alimentación saludable, primero tiene que partir desde la limpieza corporal. Y al mencionar limpieza corporal, nos estamos refiriendo a una limpieza de colon. Si no se empieza por esta parte, primero, que es muy importante, entonces no va a haber una absorción de nutrientes y por lo tanto, al no haber resultados, la persona va a abandonar el régimen que se haya propuesto seguir, ¿no? Entonces, pero si la persona inicia su alimentación saludable con una limpieza, esto va a ser distinto porque el cuerpo va a descargar todo aquello que tiene acumulado, ¿no? Por mucho tiempo en el tracto intestinal, ¿no? Y esa es uno de los motivos de muchas enfermedades. Yo siempre recomiendo primero una limpieza de colon, que es lo más normal. Luego bajar el consumo de azúcares, bajar el consumo de carbohidratos por las noches. Y si quiere, si no tiene tiempo esta persona que es adulta, trabaja ahora en este contexto de pandemia. Todos los trabajos se realizan en casa y por tiempos extensos, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es consumir verduras sancochadas por la noche. ¿Qué nos aporta las verduras sancochadas? Absolutamente nada. ¿Y qué provecho podemos sacar de ello? Que para desdoblar las verduras, el cuerpo tiene que consumir las grasas que tenemos guardadas como reservas. Entonces, ahí ya la persona va a bajar de peso. Lentamente, cómodamente. Entonces va a haber un resultado, en 15 días los resultados son notorios, ¿no? Inicia su dieta y a la vez va reduciendo, ¿no? Las grasas corporales. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué acciones aportan al desarrollo de una salud espiritual? Bien, como le dije al principio, yo me dedico a la formación de atletas, ¿no? Y imagínense, pues, formar a un atleta, un niño que no cree en nadie, ¿no? Y en la mayoría de niños y jóvenes se aprenden más los antivalores, ¿no? Los antivalores, y ellos casi no tienen una fe religiosa. Entonces, ¿qué es lo primero que se trabaja en ellos? Los valores morales. Es lo primero que se trabaja en ellos. Pero la parte importante es quién las trabaja, ¿no? ¿Quién transmite los valores morales? Quien los transmita tiene que ser una persona, pues, ¿cómo le llamaríamos? Una persona pulcra, pues, ¿no? Una persona que dé el ejemplo con sus acciones, ¿no? No se puede, no. ¿Por qué? Porque lo primero que van a percibir las personas, los jóvenes, lo primero que van a percibir es la mentira, ¿no? Y ese es un antivalor, pues. Entonces, yo no puedo poner vamos a poner como ejemplo a un maestro. No puedo poner a un maestro a transmitir valores cuando el maestro tiene denuncia, ¿no? Por usurpación, por robo, ¿no? Y usted, hoy en día todo se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué valores les vamos a transmitir a los jóvenes? ¿No? No tendría, pues, sería algo, pues, ilógico, pues, ¿no? Poner una persona. Entonces, esa parte es muy importante. Quien transmite los valores tiene que ser una persona honesta. La honestidad. La honestidad es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el profesor tiene valores, va a transmitir esos valores. Y los valores gratifican. Y si te gratifican, te da paz. Una paz, una tranquilidad espiritual. Y si tú estás espiritualmente o estás tranquilo,
vas a poder tener esa tranquilidad se va a transmitir en acciones, ¿no? Vas a irradiar tranquilidad también, todo eso se contagia, se transmite al que está al costado, en su casa, con su mamá, con su pareja, ¿no? Y ¿cómo lo podemos notar? En el trato, cómo se expresa. Es lo primero que notamos es cómo se expresa ante los demás, ¿no? Ahí estamos, es una forma de medir si realmente nuestras clases o nuestros valores están llegando a ellos, ¿no? O lo que sea que le estemos transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo quiero transmitir un valor, vamos a poner un ejemplo, quiero transmitir un valor en una clase deportiva. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y cómo hacen el profesor para enseñar un valor ahí? Es sumamente fácil, es como un juego. A ver, busco el momento de descanso. Vamos a llevarlo al campo del boxeo, que todo el mundo cree que los boxeadores son agresivos, y eso no es así. Lo voy a demostrar en este momento. Vamos a suponer que los chicos tienen guantes en las manos. ¿Y cómo puedo transmitir un valor ahí si los chicos tienen guantes de boxeo puestos? Fácil. En el momento de descanso, les pido que vayan a tomar agua. Entonces los chicos, al mirar sus manos, tienen guantes y me preguntarán, profesor, ¿y cómo hago? Acérquese a la primera persona que esté cerca, salúdela y pídale por favor, si lo puede ayudar a beber un poco de agua. Entonces, ¿qué le estoy enseñando ahí? El respeto, salude primero y dé las gracias cuando una persona lo ayude. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil transmitir valores. Muchísimas gracias. Ok, muy interesante. No sé si alguien más quiere participar en la respuesta a estas preguntas, porque la intervención de Eric invita a hacer recordar de que el ejemplo empieza en casa. Los primeros maestros de cualquier alumno, ¿quiénes son? Los padres de familia. Y los padres de familia también a veces somos maestros. Así es que es importante y fundamental de nuestra parte decir que el ejemplo se conquista y se logra, ¿no es cierto?, con la práctica, con la acción, más que con la palabra, más que con el verbo. Un padre de familia jamás le va a corregir a su hijo de que deje de ser, por decir, no sé, alcohólico, cuando al alcohol el padre lo considera pues excesivamente en un uso inadecuado, ¿no es cierto? Y es el primero en señalar un mal ejemplo en su familia. Entonces, cosas como esta son las que debemos evitar. Yo no puedo decir a un alumno mío, no fumes, cualquier tipo de humo, por si acaso. Si yo todos los días fumo y estoy perjudicando mis pulmones, peor en esta pandemia. Y no se trata de lo que yo le diga, sino lo que yo hago, lo que yo le muestro, ¿no es cierto?, de manera práctica. Aparte de todo lo que yo les pueda decir sobre lo mal que genera el cigarro, por ejemplo, para nuestros pulmones. Tiene más de 1000 sustancias nocivas para nuestros pulmones. El cigarro, no estoy hablando de otras cosas. Entonces, son cosas como estas que, para empezar, como decía la pregunta, nos sirve para tomar acciones frente al tema de una salud espiritual. La parte espiritual de una persona tiene que ver con la moral, tiene que ver con la fe, ¿no? Y son los dos aspectos que yo he señalado que deberíamos tener en cuenta. Bien, ya son las 8:56. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra cuestión. Dice, ¿hay otra pregunta, Rosa, creo? ¿O ya no? Si yo puedo añadir una pequeña sugerencia Por favor, también a Elizabeth. este tema de la alimentación saludable, es que a veces uno se puede restringir, como hacer restricciones sobre algunas cosas
Y otra forma también puede ser como sumándole otras cosas. Por ejemplo, añadirle más verduras, por ejemplo, añadirle una verdurita en el desayuno, o como ir añadiéndole cosas saludables a una dieta como una dieta normal, entre comillas. Y sí, creo que este tema también de la salud es como también un tema de armonía, que el bienestar viene como de ese tema de la armonía que, como si lo han dicho súper bien, entre la espiritualidad, el físico, el mental, el psicológico, el social, que es algo que es también muy importante en el yoga, que yo practico yoga, como este tema de la coherencia y de la armonía, ¿no? Que hace yoga, va trabajando su mente, tener como la mente la más enfocada, la respiración y el cuerpo. Y inclusive hay algunas posiciones que son como un masaje del sistema digestivo, como tiene unos beneficios muy grandes. Y creo que sí, hay que, este tema para mí, del bienestar y de la salud, es como un tema ahí de complementar las actividades, complementar también la comida que uno va comiendo para, sí, como ir aumentando su calidad de vida. Por ejemplo, si una persona muy sentada va a tener que buscar un poquito como complementar con actividades físicas y también es lo que uno siente. Todas las personas no van a tener que comer las mismas cosas dependiendo de su trabajo como del día a día. Tampoco el mismo deporte. Hay una variedad de deportes que es muy importante. Cada uno va a sentir también qué es lo que le va a beneficiar más. Y sí, creo que es un tema que es muy personal también de cada uno. Muchas Sí, gracias. a mí también me gustaría agregar algo. La verdad es que no me puedo quedar callado porque creo que han tocado temas bien interesantes como el tema de la moral, el tema de la ética, el tema como de cómo empezar una alimentación saludable y también cómo el tema espiritual es algo que también va de la mano. Entonces creo que todo está conectado definitivamente cuando uno empieza a cuestionar algunos patrones de conducta que uno tiene con respecto al consumo de ciertas cosas. Creo que también lo espiritual es algo que está ligado estrechamente con el físico y la mente. Al igual que aquí, nosotros al mencionar ciertas formas en las que sentimos, en las que pensamos, hay que aprender a ser bien tolerantes. Y creo que eso es algo muy importante. Yo, por ejemplo, que he escuchado algunas cosas con las cuales no comparto definitivamente, pero yo estoy tratando siempre así de poder escuchar, porque a veces como siento que podemos ser personas que a veces no pensamos igual y pareciera que todo lo que yo no pienso está mal o no existe. Y en verdad creo que eso es algo que es interesante porque, por ejemplo, sobre el tema de la moral, yo creo que entender que todo es dicotómico como si fuera algo bueno y algo malo, creo que puede ser una forma pedagógica muy básica de repente de poder empezar, iniciar, como creo que todos nacemos, venimos, no sé si con muchos conceptos construidos, pero son formas en las que vamos aprendiendo. Pero creo que, por ejemplo, la meditación es una herramienta súper útil para poder, y hay meditación activas como es el tema del deporte, por ejemplo, en las cuales uno entra en un estado en el que puede ir justamente acercándose hacia estas construcciones mentales que tenemos en relación a a la idea, por ejemplo, que tenemos con respecto a la religión, con respecto al consumo de ciertas cosas, de ciertos elementos, cómo estos elementos reaccionan en nuestro cuerpo y justamente ir trabajando porque, en eso. ¿Por qué? Porque creo que definitivamente en algún punto todo tiene algo malo y todo tiene algo bueno. Creer que hay una especie de perfección en esto tan secreto y tan misterioso y tan a la vez increíble, pero también doloroso y complejo que es la vida, es algo que creo que cada una, ser, persona,
lo que sientan, es creo que algo que solo él, ella puede tener hacia sí mismo. No sé si me dejo entender. Creo que es algo más que solamente decir, por aquí es el camino y con el ejemplo y bueno, todo bien, pero si la gente de repente no siente que sea necesariamente eso y quiere también explorar porque creo que justamente ese libre albedrío por ahí que es una palabra interesante, como que justamente nos da ese espacio para poder explorar y obviamente que yo creo que la gente no necesariamente, muchos aprendemos, pero no es que sienta que la gente a veces hace las cosas a la mala, ¿me entienden? No sé si hay como una especie de alguien que pueda decirle al otro, oye, tú estás haciendo mal o tú estás haciendo bien, tienes que hacer esta cosa o lo otro. Y creo que eso es interesante porque es importante ser tolerantes con el consumo de las plantas, de la naturaleza, en sus diferentes formas, eh, con el consumo de alimentos, con el diálogo que puedas tener con tu cuerpo, con el diálogo también que puedas tener con tu mente, porque no somos, bueno, en mi entender, no somos solamente nuestra mente. Este, y creo que hacia esos lados, bueno, por ahí de repente se puede empezar a hablar del tema de espiritualidad, y ir agregándole tal vez para no decir como dejar los conceptos que ya tenemos. No, son importantes los conceptos que ya tenemos porque si sin lo anterior sin lo anterior, todo lo que se ha mencionado hasta este punto de esta videollamada, y disculpen si me estoy extendiendo un poco, no hubiese sido posible poder conversar estos temas, que son temas muy complejos, de una profundidad y de una extensión muy, muy amplia. Bueno, con esas ideas me quedo y espero que podamos seguir compartiendo estas inquietudes y poder seguir conversando en momentos y en las siguientes ocasiones que podamos encontrarnos. Muy Yo estoy bien, muy feliz y muy agradecido por el tiempo. muy bien, Gabriel. Creo que es muy interesante tu punto de vista. Creo que efectivamente tenemos que ser muy tolerantes, más aún en un país que es multicultural, multilingüe, ¿no es cierto?, que tiene una riqueza justamente en su heterogeneidad. Y tenemos que ser tolerantes efectivamente, pero también tenemos que tener en claro de que somos una unidad en nuestra diversidad y que tenemos que ir afirmando cosas que con el tiempo seguramente las negaremos también, pero en el mientras tanto, en tanto que avancemos, en tanto que tengamos la ciencia y el arte, el espíritu y la fuerza material eh, vistas de conjunto, o por lo menos esforzándonos de verlas de conjunto, creo que iremos avanzando, porque yo creo de que no podemos aceptar que lo que hemos visto ahora último, ¿no?, a una persona que está chachando su coca en el Congreso, empiezan a estigmatizarlo, dejando de lado el hecho de que eso no necesariamente es lo mismo que aquellos que hacen uso inadecuado de esa planta que, por lo menos en nuestra cultura, tiene hasta un origen sagrado, ¿no? Y que no es nada malo y que es usado incluso como un medio medicinal en muchos casos. Entonces, efectivamente tenemos que ser amplios en términos de respetar los espacios de la libertad de cada persona, pero también somos educadores, somos maestros, somos padres de familia y tenemos que contribuir con la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, incluso como ciudadanos. Entonces, avanzando en afirmar, yo quisiera pasar a recomendar algunos tips, alguna síntesis de qué cosas podemos hacer ya de manera práctica para poder ir terminando este interesante conversatorio que hemos tenido. Para vivir saludablemente, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es comer rico y saludable, ¿no es cierto? O sea, ¿Puedo agregar sobre ese tema? por favor. Respirar. Me Ya. parece algo increíble, tanto para el tema físico como para lo del espiritual. 1 minuto, 2 minutos de respiración consciente.
Eso creo que es algo, un ejemplo muy básico, un ejercicio que a veces uno se olvida en el día, pero creo que es algo fundamental para poder avanzar ahí. Sí, Gracias. excelente, porque eso lo vamos a, lo vamos a asumir, lo vamos a asumir dentro de lo que sería el tema de la higiene. ¿Por qué? Porque si uno no respira, se contamina. Y parte de la higiene es respirar. Bueno, pero permítame, voy a enumerar. Primero, comer rico y saludable. Comer saludable no quiere decir que comas cosas feas, sin sal, sin algo agradable, ni siquiera algo que falte de dulce. No, no. Tú puedes comer todo el dulce, todo el salado que tú quieras, siempre y cuando, como dijo Elizabeth, mantenga un nivel de equilibrio, tenga algo proporcional. ¿A qué? A tu nivel de vida, a tu nivel de ejercitación, a tus objetivos que tienes que plantearte con respecto a tu salud. Por ejemplo, hay gente que está atravesando después de este COVID falta de peso, necesita ganar nuevamente volumen. O sea, su objetivo va a ser más bien no generar un déficit, no un hiperávit, ¿no? Calórico. ¿Por qué? Porque si no, no logra sobrevivir y ya perdería su condición de salubridad. Por lo tanto, es importante, repito, comer rico pero saludable. Una segunda recomendación, la ejercitación. Hay que asumirla como una forma de vida, más que como un sistema de entrenamiento, como que todos vamos a ser deportistas o Charles Atlas. No, no. Es parte de la vida saludable de cualquier persona, un mínimo de ejercicio. El mínimo de ejercicio que se le pide a una persona es andar media hora diario, es lo mínimo. Si sobre esa ejercitación uno puede incrementarle, no sé, rutinas activas, aeróbicas, pesas, qué sé yo, a buena hora, pero es lo mínimo que se le pide, la ejercitación diaria del cuerpo. Un tercer aspecto es el mundo afectivo, la interacción social. El hombre es, por esencia, un ser social, no puede vivir aislado totalmente. Está bien que haya cuarentena, pero no quiere decir que te vas a meter en una cueva, no te vas a vincular con la gente ni siquiera por medios digitales, como lo estamos haciendo aquí hoy perfectamente. No, no, no. Tienes que tener un vínculo social constante y permanente. Dominar tus emociones, peor en estos momentos de crisis. Lo que uno ve en los parlamentarios, lo que uno ve en la crisis política del país es como para sacar las emociones más rabiosas de uno, pero uno no puede deslizarse por malas emociones. Ya no hablo de problemas más graves que se suscitan, por ejemplo, en el seno de las familias, cuando hay pues una desbocada de las emociones de ira, de rabia, de cólera, de frustración, que a veces generan violencia, ¿no? O sea, una persona debe saber controlar sus emociones, todas aquellas que existan. Un chequeo anual, como mínimo. Los médicos te recomiendan ir 2 veces al año, ¿no? Pero por lo menos una vez al año un chequeo médico. Como decía Rosa, creo que es correcta su recomendación, sin menoscabo de la visita especial que tiene que haber del dentista. El usar el hilo dental, que está asociado al tema de cómo cuida a tus dientes. Parece mentira. Una boca descuidada por el dentista, ¿qué sucede? Una caries que afecta a los riñones, que afecta a la salud. Y parece mentira, pero es así. Y después uno no sabe por qué le vienen los males. La visita al dentista es sumamente importante. Programar tu tiempo libre, el tiempo que tienes que dedicarte a ti. Ideal sería que por lo menos media hora, 1 hora, como mínimo, lo dediques para ti. Si tú no eres capaz de dedicarte media hora, siquiera diaria para ti, en tu soledad, en tu cuestión personal, en lo que te guste, en lo que a algunos les gusta, como decía Rosa, cultivar plantas, pues. Cultiva plantas, dedícale media hora diaria, siquiera eso.
A otros nos gusta leer, pues. Lee siquiera media hora diaria. A otros nos gusta escribir o leer, dedícate a escribir media hora, por lo menos. Si dedicas un poco más de tiempo, mejor para ti, pero todo de manera, digamos, permanente, constante, dentro de tus horarios, tu planificación, ¿no? Otra recomendación, tienes que tener relaciones saludables. Hay relaciones sociales que son tóxicas. Hay personas que en vez de favorecer a que tú cultives, ¿no es cierto?, aspectos positivos de tu vida, de tu personalidad, lo que te hacen es jalarte a sus males, a sus traumas, a sus visiones. Algunos son hipocondríacos, paran enfermos todo el día, mañana, tarde y noche, siempre paran enfermos de todo y te jalan, te jalan. Son aspectos que uno debe saber identificar y rechazar. Más vale solo que mal acompañado, dice un viejo dicho. Y hay relaciones que son tóxicas, hay que saberlas cortar, así como fortalecer aquellas que son positivas. El trabajo espiritual que acá se ha señalado, tiene que haber un trabajo espiritual en términos de la fe que cada persona debe cultivar. El beber agua, mínimo 2 litros diarios, como te guste, en agua fría, en agua caliente, en sopa, lo que tú quieras, pero un mínimo de 2 litros de agua diarios. Y peor si haces actividad física, tienes que acompañar, de hecho, un poco más. Dormir tus horas, mínimo 6 horas, ideal tus 8 horas. Ya aquellos que se pasan también no se pasen, pues, ¿no? Pero dormir tus horas. El cuerpo los músculos no se regeneran, no ganan peso, no se recomponen si hay exceso de insomnio, si hay falta de sueño. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. La higiene, y aquí viene, higiene desde lo personal, la higiene en la familia, ¿no es cierto? Corregir errores que a veces cometemos, distribuir pues responsabilidades en la casa, ¿no? Una sola persona no puede estar cocinando, lavando, barriendo, no, hay que asumir colectivamente las cosas. Tendremos errores, defectos, pero hay que hacer la higiene, repito, desde lo personal, desde lo familiar, como también lo social. Necesitamos una regeneración moral, una limpieza, hay que echarle baigón a los corruptos en el país. Bueno, esto es parte de la higiene también. Y como decía Gabriel, ¿no?, el tema de la higiene también espiritual, mental, ¿no? Un poco de silencio, un poco de reflexión es parte de nuestra higiene. El pensar en nosotros mismos, creo que coronaríamos estas recomendaciones con el hecho de buscar ser feliz, desarrollar nuestro mundo afectivo. El amor es una fuerza irresistible. Cuando ese amor es no solamente a nuestros seres que amamos, sino que el amor también a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, a nuestra tierra, a nuestro planeta, que está maltratado. El mundo hoy contaminado por el manejo irresponsable del medio ambiente es un aspecto que tenemos que ir generando en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. Bien, colegas, esas son algunas recomendaciones que daríamos para desarrollar una vida saludable, que como ven no es nada sencillo, es una frase, es un concepto, pero que tiene una riqueza enorme. Espero que esta transmisión hoy haya sido muy útil para todos y cada uno de ustedes, y les agradecemos a Eric, a Gabriel, a Elizabeth, a Rosa y a todos aquellos que nos han escrito y nos han hecho seguimiento. Sí. Entonces, les agradecemos por su atención esta noche y nos vemos la próxima. Y como le decimos siempre, muévete y sé feliz. Sé feliz. Gracias. Buenas noches. Buenas